Mi esposa me engañó, así que contraté a una chica para seducir a su amante y atraparlos con las manos en la masa. Mi esposa me traicionó y ocultó el hecho de que nuestros 2 hijos no eran míos. Me divorcié de ella, pero su amante murió en un accidente de coche, y ella acabó con su vida suicidándose. Soy Tom, y mi esposa es María. Llevamos casados casi una década, con 2 hijos maravillosos, un niño de 7 años llamado Alex y una niña de 4 años llamada Emma. María estaba embarazada cuando nos casamos, y Alex nació 5 meses después de nuestra boda. Aunque la mayoría de nuestros amigos y familiares nos apoyaron, los padres de María no se mostraron tan entusiasmados. Naturalmente, se sintieron decepcionados de que su hija se quedara embarazada antes de casarse, y no tardaron en culparme a mí por supuestamente arruinar sus perspectivas. Nunca he estado a la altura de sus expectativas, y sé que nunca lo estaré. Creen que María tuvo que conformarse conmigo, lo que siempre me ha pesado. Es cierto que yo fui su primero, y sí, la convencí para que estuviera conmigo, pero en lo que a mí respecta, sus padres pueden guardarse sus juicios para sí mismos. Amo a María más de lo que ellos podrían esperar que amara a cualquier hombre, y ella lo sabe. Sin embargo, sus padres no parecen superar el hecho de que se quedara embarazada antes de casarse. Nada de lo que he hecho o vaya a hacer cambiará su opinión. Siempre seré el que no estuvo a la altura a sus ojos. María y yo nos conocimos cuando ella estaba en el último año de secundaria en Springfield, mientras yo estaba en mi segundo año en la Universidad de Missouri. Desde el momento en que la conocí, supe que ella era la indicada para mí. Rápidamente nos hicimos pareja, y todo encajó a la perfección. Yo fui su primero, y empezamos a tener intimidad al mes de empezar nuestra relación. Después de que María terminara la secundaria, volvió a vivir con sus padres y consiguió un trabajo en una cooperativa de crédito local. Nos veíamos casi todos los fines de semana, ya fuera en Springfield o en St. Louis, donde vivía mi familia. Cuando me quedaba un año en la universidad, descubrimos que estaba embarazada de 2 meses. Rápidamente organizamos una boda y nos casamos en noviembre, y como ya he dicho, Alex nació 5 meses después, en abril. Terminé mi carrera apenas 2 semanas después del nacimiento de Alex y conseguí un trabajo en seguridad aeroportuaria en el aeropuerto de Lambert. María se quedó con sus padres hasta que yo me gradué y conseguí mi trabajo. Lo teníamos todo preparado en nuestro pequeño apartamento y nos mudamos justo después de mi graduación. Por fin, estábamos juntos como una familia, y durante los siguientes años, la vida fue buena, mejores trabajos, una casa nueva, Alex creciendo rápidamente, un matrimonio sólido y la llegada de Emma. Todo parecía perfecto. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Pasé unos meses difíciles, y María y yo nos vimos discutiendo más de lo habitual. Una de nuestras discusiones recurrentes era sobre quién impedía al otro dormir lo suficiente. Yo insistía en que sus ronquidos no me dejaban dormir por la noche, y ella decía lo mismo de mí. Ella se negaba a creer que roncaba, pero tenía este ronquido diminuto y chirriante que me despertaba, y una vez que estaba despierto, tenía que soportar ese chirrido durante lo que parecía una eternidad antes de poder volver a dormirme. Estoy seguro de que yo también ronco. Me he pillado a mí mismo haciéndolo de vez en cuando, pero sentía que ella me culpaba únicamente a mí, lo que no me sentaba bien, sobre todo con todas las críticas que ya recibía de sus padres. Para resolver el asunto, llevé a casa una grabadora activada por voz del trabajo y la coloqué en la mesita de noche junto a nuestra cama. Le dije a María, de forma desenfadada, que por fin determinaríamos quién ronca y quién no a la mañana siguiente. Nos despertamos juntos, y después de un dulce beso matutino, rebobinamos la cinta y escuchamos. Efectivamente, mis ronquidos sonaban como una motosierra, y ella no pudo evitar burlarse de mí. Pero entonces, también oímos claramente sus ronquidos, un sonido suave y chirriante que se producía durante las pausas de mis ronquidos. María se quedó sin aliento y me miró sorprendida, una mirada que rápidamente se convirtió en risa. Exclamó: «Dios mío, soy terrible». Los dos nos reímos, y ella dijo: «Cariño, los dos tenemos que trabajar en esto para no desterrarnos del dormitorio». A mí me aliviaba no ser el único culpable. Ese momento lúdico dio un giro más oscuro cuando, un par de días después, me pidió que volviera temprano a casa para cuidar a los niños porque tenía una reunión en el banco. Vi la grabadora y no pude resistir la tentación de volver a escucharla, esperando encontrar más pruebas de sus ronquidos, pero en cambio, me topé con algo totalmente inesperado. La cinta nos había grabado haciendo el amor, y lo que siguió destrozó mi mundo.
La grabación reveló que María había sido infiel, en nuestra propia cama, nada menos. Había traído a otro hombre a nuestra casa, a nuestro espacio sagrado. Estaba en shock. Después de descubrir el contenido de la cinta, llamé rápidamente a nuestra vecina, Linda, y le pregunté si podía cuidar de los niños un rato porque tenía un proyecto de trabajo urgente. Linda no tenía compromisos previos, así que aceptó encantada. Dejé a los niños en su casa, les indiqué que se portaran bien con Linda y les aseguré que volvería a tiempo para cenar. Ellos estaban contentos de pasar tiempo con Linda y sus hijos, que tenían edades similares a las de los míos. Una vez de vuelta en el dormitorio, volví a poner la grabación. Dios mío, Tom, ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos juntos. He echado mucho de menos esto, dijo la voz de María. El hombre respondió, no te preocupes, cariño, me aseguraré de que tengamos más tiempo juntos. Quiero que tengamos otro hijo. Me encantaría que todos nuestros hijos tuvieran el mismo padre. Se me paró el corazón. El hombre, que pronto supe que se llamaba Tim, continuó, ¿Tom no sospecha nada? ¿No se pregunta por qué los niños no se parecen a él? La respuesta de María me heló la sangre. No hables así de Tom. No es estúpido, y nunca le he dado motivos para que dude de mí. Tim se rió entre dientes. Bueno, quizá hoy, el día que te quedes embarazada de mi hijo, entonces Tom no tendrá más remedio que darse cuenta. No pude seguir escuchando. Todo mi matrimonio era una mentira. El amor, la confianza y la conexión que creía que teníamos estaban construidos sobre el engaño. ¿Cómo podía amarme de verdad y hacer esto? No podía. Estaba destrozado, físicamente enfermo por el shock. Me latía el corazón a toda velocidad y recé para que no me fallara. Estaba asqueado, emasculado, aterrorizado y furioso. Hay demasiadas palabras para describir lo que sentí, pero devastado es lo que mejor lo resume. No era tonto, sin embargo. Sabía que tenía que averiguar mis próximos pasos por mí mismo, por mi familia, por mi futuro. Primero, me di cuenta de que tenía que conseguir una copia de la cinta como prueba. La grabadora tenía un sistema de doble cinta, así que la preparé para duplicar la grabación en una segunda cinta. Metí la copia en un sobre liso y la guardé en el maletero de mi coche. Pasara lo que pasara después, tenía esa cinta como prueba. En segundo lugar, sabía que tenía que mantener mi conocimiento en secreto hasta que tuviera un plan establecido. Rebobiné la cinta hasta el final de nuestro segmento de ronquidos y borré el resto, luego volví a colocar la grabadora en la mesita de noche como si no hubiera pasado nada. Si a María se le ocurría alguna vez comprobar la cinta, no encontraría nada incriminatorio, y yo no le daría ninguna pista de que sabía de su traición. Sabía que necesitaba todos los datos para decidir qué hacer a continuación. Para empezar, recordé cuando María y yo nos conocimos e intenté recomponerlo todo a partir de ahí. La conocí a través de una amiga suya del colegio que salía con mi primo. Pensé que sus anuarios de la secundaria serían una gran fuente de información, así que bajé al sótano, busqué hasta que encontré la caja con todos nuestros anuarios y metí los dos suyos en el maletero de mi coche. Me aseguré de volver a colocar las cajas exactamente como estaban para no levantar sospechas. Si de alguna manera se daba cuenta de que habían desaparecido, siempre podía alegar que se habían mezclado con otra caja. Por último, sabía que si veía a María esa noche, ella percibiría que algo iba muy mal, así que me puse en contacto con mi jefe, Paul, para pedirle ayuda. Paul y yo nos habíamos hecho buenos amigos a lo largo de los años que trabajé con él, y sabía que podía confiar en él. Le conté lo que había descubierto y le pedí que me cubriera durante unos días para poder llegar al fondo de todo y tomar mi decisión final. Le pedí que me organizara un viaje a Nueva York con el pretexto de asistir a una escuela antiterrorista, algo que encajaba con los cursos que había hecho antes, lo que no levantaría ninguna sospecha. Por supuesto, no tenía ninguna intención de ir. Tenía lugares que visitar, gente que conocer y una red de mentiras que desenmarañar. Paul aceptó ayudar con la tapadera, explicando que esta clase había surgido a última hora y era algo a lo que tenía que asistir obligatoriamente. Necesitaba estar en un avión en 1 hora. Llamé a María a su móvil y le expliqué el viaje urgente que Paul me había pedido que hiciera. Le comenté que había dejado a los niños en casa de Linda para que los cuidara mientras yo hacía la maleta rápidamente y me dirigía al aeropuerto. Le dije que aún no tenía todos los detalles de la clase, pero que le informaría cuando lo averiguara. Naturalmente,
No le hizo ninguna gracia mi repentina partida, pero insistí en que no había nada que pudiera hacer al respecto y me despedí. La oí decir, «Te quiero, Tom», cuando colgué, pero no pude obligarme a decírselo de vuelta. Fui a casa de Linda y le dije que tenía que hacer un viaje repentino fuera de la ciudad. Le expliqué que María vendría en 1 hora aproximadamente a recoger a los niños, y a Linda le pareció bien. Le pregunté si podía llevar a Alex y Emma a casa conmigo mientras yo hacía la maleta y me despedía. Ella aceptó, así que nos dirigimos de vuelta a mi casa. Antes de irme, necesitaba recoger muestras de ADN de los niños. Conseguí obtener muestras de saliva de Alex y Emma utilizando bastoncillos de algodón. Tengo previsto analizar su ADN y compararlo con el mío para confirmar lo que ya sabía por la confesión de María en la cinta. Después de empacar ropa suficiente para unos días, salí de casa con los niños y los llevé de vuelta a casa de Linda. Le di las gracias por cuidarlos con tan poca antelación y me fui. Conduje hasta un hotel en Neye, lo suficientemente lejos de Springfield para evitar encontrarme con la familia de María, pero lo suficientemente cerca para usarlo como base para mi investigación. Después de registrarme, compré unas cervezas y me emborraché. Parecía la única forma de sobrellevarlo. ¿Por qué permanecer despierto con dolor y sufrimiento? ¿Por qué revivirlo todo en mi mente toda la noche? Emborracharme era mi escapatoria. A la mañana siguiente, me sentía fatal. Eran más de las 11 de la mañana, y pensé que quizá no llegaría al mediodía. Me dolía la cabeza y me daba vueltas el estómago, así que hice lo único lógico. Me tomé un par de cervezas más. Curiosamente, resultó ser la decisión correcta porque la siguiente vez que me desperté eran las 3 de la tarde y me sentía un poco mejor. Pedí café y tostadas al servicio de habitaciones. Mientras esperaba, me duché y me vestí con ropa limpia. El café me sentó de maravilla y conseguí que las tostadas se quedaran en el estómago. Ahora bien, ¿qué iba a hacer el resto del día? Revisé mi teléfono móvil para ver si tenía mensajes y encontré 3. El primero era de María, que estaba enfadada porque no la había llamado cuando llegué a Nueva York. No podía contactar conmigo porque no sabía dónde me alojaba. Quería que la llamara en cuanto recibiera su mensaje. La segunda llamada también era de María, de antes por la mañana, y ahora estaba muy enfadada conmigo. No la había llamado anoche ni esta mañana, y estaba claramente irritada. Pero a mí no me importaba. Tenía previsto darle una buena excusa cuando por fin hablara con ella. Sabía que tenía que hablar con ella pronto, pero iba a retrasarlo un poco más. Al fin y al cabo, ya estaba enfadada, así que, cuanto más enfadada podía ponerse. De hecho, me reí ante lo absurdo de la situación. La tercera llamada era de Paul, apenas unos minutos después de que María hubiera llamado. Me dijo que ella exigía saber mi paradero y qué estaba pasando. Me mencionó que le debía una grande por tratar con ella, y yo estuve de acuerdo. Le explicó que no tenía más información que ella sobre dónde estaba, ya que no conocía el hotel. También le habló del seminario que se celebraba en un centro de conferencias del aeropuerto JFK, sugiriendo que podría intentar localizarme allí. Pero los dos sabíamos que la burocracia de la seguridad aeroportuaria haría casi imposible que ella me localizara. En realidad, como yo no estaba allí, era aún más imposible, así que me sentí seguro hasta que la llamé. Pensé que tenía un par de horas para trabajar en mi proyecto antes de que ella volviera del trabajo. Me senté con mi portátil y empecé a revisar mi lista de tareas. Anoté todo lo que ya sabía y los detalles que necesitaba completar. Revisé su anuario y elaboré una lista de todas las personas que habían escrito en sus anuarios de penúltimo o último año, cruzándolos por curso. También llamé a su instituto y pregunté por un libro de la reunión para su próxima reunión de 5 años. La administrativa fue muy servicial y me ofreció una copia del libro de la reunión de 10 años también, que era en breve. Pregunté si estaba disponible electrónicamente y facilité mi dirección de correo electrónico para que me lo enviara. 5 minutos después, tenía la lista y empecé a cotejar los nombres del anuario con sus nombres de casada, cónyuges, direcciones y números de teléfono. Les diré que era una mina de oro de información. Tenía la lista más actualizada que hubiera podido esperar. Incluso conocía detalles como los nombres de los hijos, las mascotas, las aficiones, las comidas favoritas, etc. de todos los compañeros de clase de María. También descubrí que María había facilitado nuestra información actual, incluidos nuestros 2 hijos, con una nota a pie de página que decía,
esperamos que el tercero esté en camino pronto. En ese momento, estaba bastante seguro de que María ya estaría de vuelta del trabajo, así que decidí hacer la temida llamada telefónica y soportar su enfado durante unos minutos. Se había ido colando en mi escritura últimamente, ¿verdad? Bueno, eso es porque ya no me importaban sus sentimientos. La culpaba a ella de cómo me sentía, así que no me iba a preocupar si mi sarcasmo se notaba un poco. Ella tendría que lidiar con ello. Así que, la llamé. Tom, ¿dónde demonios has estado? ¿Por qué no me devolviste la llamada anoche ni esta mañana? ¿Qué demonios está pasando? Bramó, pero no me sorprendió. Sabía que lo soltaría todo, así que la dejé. Le expliqué que cuando llegué, era muy tarde, y no quería llamar y arriesgarme a despertar a los niños. Admití que me había dado pena a mí mismo y que acabé bastante borracho. Cuando me desperté, ya era demasiado tarde para llamar esta mañana. También mencioné que había estado apurado para prepararlo todo para los próximos días. Le conté que me había alojado en el Hotel Hilton Garden Inn del aeropuerto JFK anoche, pero que solo pude conseguir una habitación para una noche. Tenía que buscar un nuevo hotel para las 2 noches siguientes. Le aconsejé que siguiera llamando a mi móvil, ya que era la mejor manera de contactar conmigo, pero que no lo tendría encendido durante mis clases. Mi plan era crear la mayor ventana posible para perderme. Sabía que necesitaba hacer llamadas telefónicas anónimas mientras estuviera en la ciudad, así que decidí comprar uno de esos teléfonos móviles desechables para los fines que tenía en mente. Me dirigí a la farmacia cercana y compré un teléfono prepago, que tenía un precio bastante razonable y no era rastreable. Era perfecto. Cuando colgué el teléfono, eran casi las 6 de la tarde, y sorprendentemente, me sentía bastante bien y empezaba a tener hambre. Había visto el George's Barbecue de vuelta al hotel y decidí parar a comer algo. Una vez que regresé al hotel, era hora de reunir algunos datos. Empecé por revisar el anuario de último año de María, página por página, persona por persona. Elaboré una lista de todos los que habían escrito comentarios en su anuario y anoté los comentarios que habían hecho. Establecí un sistema de códigos para clasificar los tipos de comentarios. Primero, utilicé A o FA para cada persona. Amigo era el código para los que parecían ser amigos. Si la persona era una chica de lo que parecía ser el círculo cercano de María, utilicé amiga. Para los que podían haber salido o haber tenido comentarios más íntimos, utilicé novio. Los comentarios negativos fueron etiquetados como no amigo. Cuando terminé, tenía una lista de unos 40 nombres, incluyendo aproximadamente 30 mujeres y 10 hombres. Organicé la lista, primero por género, luego por código. En la categoría masculina, encontré 5 novios, 4 amigos y un no amigo. Entre los novios estaba Tim Johnson, que sospechaba que era mi principal sospechoso, pero necesitaba estar seguro antes de sacar conclusiones. Estaba decidido a averiguar sobre el no amigo, un tipo llamado Jake Williams, que parecía una fuente de información prometedora, con suerte debido a alguna historia desagradable con María o quizá una aversión a Tim. En la categoría femenina, tenía 3 amigas, unas 25 amigas y 2 no amigas. Las 3 amigas habían sido damas de honor en nuestra boda, así que sabía que tenía que tener cuidado con ellas. Pensé que un par de amigas podían tener información útil, y de nuevo, tenía previsto centrarme en las no amigas. La gente tiende a revelar más información cuando no le gusta especialmente a alguien, y yo contaba con ello. Tomé mi lista y la contrasté con el libro de la reunión, incluyendo los nombres de casadas si estaban disponibles, direcciones, números de teléfono, nombres de los cónyuges, nombres de los hijos, aficiones, intereses, etc. Incluso añadí profesiones y lugares de empleo cuando pude encontrarlos. No todos proporcionaban la misma información, pero había una gran cantidad de datos con los que trabajar. Pensé que cuantos más detalles tuviera, más posibilidades tendría de conocer toda la historia de María y su amante. Cuando terminé de recopilar esta información, eran un poco más de las 10 de la noche, y ya había tenido suficiente por un día. Tenía previsto empezar temprano a la mañana siguiente, con la esperanza de terminar mi investigación al final del día, así que decidí dar por terminado el día y descansar bien. Cuando estaba descorriendo la ropa de cama, sonó mi teléfono móvil. Al mirar el reloj, vi que solo eran las 10:30 de la noche, y sabía que los niños ya estaban dormidos, y que María probablemente había terminado de ver las noticias de la noche y estaba a punto de acostarse ella misma.
Cogí el teléfono, preguntándome de qué quería hablar. Hola, Tom, pensé que quizá me llamarías esta noche después de que te instalaras, dijo. Bueno, lo he considerado, pero la última vez que te llamé, me llevé una buena bronca, así que pensé que esperaría a ver si querías hablar conmigo, respondí. Siento haber sido brusca contigo antes, se disculpó. Solo estaba enfadada porque no podía contactar contigo. Todo este viaje tuyo parece un poco extraño, y supongo que me sentía un poco insegura. ¿Me perdonarás? Eso no suena exactamente a perdón, cariño, respondió ella. Bueno, quizá yo también estoy un poco mosqueado, teniendo en cuenta cómo me has tratado, repliqué. Se quedó en silencio un rato. No sabía si sospechaba que yo sabía algo o no, y para ser sincero, me daba igual. Tampoco estaba seguro de si estaba reflexionando sobre las cosas que habían dañado nuestro matrimonio, pero en cierto modo esperaba que así fuera. Después de un momento, dijo, bueno, supongo que entonces te dejaré ir, Tom. Lo siento, ¿te quiero? Yo también lo siento. Buenas noches, María. Conseguí dormir algo esa noche, aunque fue un poco intranquilo. Al menos no tuve que escuchar sus ronquidos. Sin embargo, me entristeció pensar en ello. Estaba tan adorable cuando se dio cuenta por primera vez de que sus ronquidos eran horribles. Nos habíamos reído tanto de ello y luego habíamos disfrutado de una mañana fantástica juntos. Recordar lo que pasó después y lo que quizá nunca volvería a pasar me rompió el corazón una vez más, y me quedé dormido por defecto. A la mañana siguiente, empecé temprano con mis listas. Utilicé mi teléfono prepago para llamar a varias amigas, presentándome como Roger Moore del Departamento de Seguridad Nacional. Les expliqué que estaba llevando a cabo una investigación de antecedentes sobre Tom Harris, que podría unirse al grupo de trabajo antiterrorista del área de Chicago. Mencioné que el señor Harris estaba casado con la ex María Daniels y les pregunté si la conocían de la secundaria. Durante estas llamadas, pregunté por las relaciones de María en la secundaria. Finalmente, confirmé que Tim Johnson había sido en realidad su novio de la secundaria. Habían salido durante unos 3 años, y ella terminó la relación un par de meses después de graduarse de la secundaria. También supe que Tim seguía viviendo en Springfield, trabajando en un banco local como oficial de préstamos. Se había divorciado recientemente y tenía 2 hijos, ambos varones. En el libro de la reunión encontré su entrada. Era un hombre muy guapo, y podía entender por qué llamaría la atención de una mujer. Ojalá yo fuera tan guapo como él. Sin embargo, a pesar de su relación anterior, María me eligió a mí y me entregó su virginidad, pero siguió involucrada con él, manteniendo una relación durante años y aparentemente permitiéndole ser el padre de nuestros hijos. Las razones de sus actos seguían siendo un misterio, preguntas que no podía responder. Quizá ella pudiera darme algunas respuestas, pero no estaba seguro. Así que, María terminó su relación con Tim poco después de que nos conociéramos, pero siguieron trabajando juntos en el banco hasta que nos mudamos a otra ciudad. Eso significaba que estuvieron muy cerca todos esos días. Podía entender cómo reavivaron su conexión, pero las razones que había detrás de sus decisiones seguían sin estar claras. Creía que había reunido suficiente información de las amigas, así que decidí acercarme a una de las no amigas, Lisa Johnson. Manteniendo mi tapadera como Roger Moore del Departamento de Seguridad Nacional, pregunté por cualquier cosa en los antecedentes de María Daniel, como esposa de Tom Harris, que pudiera ser relevante para su consideración para un puesto de seguridad nacional. Vaya, en cuanto dije esas palabras, se abalanzó sobre mí con todo lo que tenía. Dejó claro que María era la persona más desagradable que jamás se había graduado en la Springfield High School. Según ella, María era una robanovios y una tramposa. Le pedí que me explicara por qué se sentía así. Me contó que en su segundo año, ella estaba saliendo con Tim Johnson, y María se lo había quitado. Aunque reconoció que robar novios no es ilegal, creía que hablaba del carácter de María. A medida que pasaba el tiempo y María conocía a su marido, los defectos de su carácter se hicieron más evidentes. Me confió que, según los rumores iniciados a menudo por Tim, María reanudó su relación con Tim después de que ambos trabajaran en el banco. Tim afirmaba con orgullo que había engendrado a 2 de sus hijos e incluso difundió la noticia de que estaba embarazada de nuevo esta semana. Este era el último cotilleo.
Lisa expresó sus dudas sobre la posibilidad de confiar la seguridad nacional a Tom Harris debido a su esposa infiel. No esperaba que fuera tan sencillo. Tampoco anticipé lo mucho que me dolería darme cuenta de que otros eran conscientes de lo que había estado ocurriendo todos estos años mientras yo permanecía ajeno. Pensé que también podría obtener información de las otras dos no amigas, así que llamé a la otra mujer. Y su historia era muy parecida a la de Lisa. Era la hermana de la exmujer de Tim. Su hermana se había divorciado de Tim tras oír los rumores y enfrentarse a él. Tim se jactaba de ello, mencionando que había engendrado a 2 hijos más. Pedí a Lisa que me facilitara el número de teléfono de su hermana, y ella lo hizo gustosamente. Tenía previsto utilizarlo más tarde. En cuanto al no amigo, había estado enamorado de María durante toda la secundaria, pero ella nunca le dio una oportunidad. Mencionó que ella afirmaba estar enamorada de Tim, pero que probablemente no se casaría con él porque era demasiado egocéntrico. Supuestamente, Tim había estado tratando de acercarse a María durante 3 años. Ella siempre le decía que solo entregaría su virginidad a su futuro marido, pero que después de perder la virginidad, podría considerar estar con Tim por los viejos tiempos. Esta actitud hirió a la persona que compartía esta información conmigo. Él había esperado ser su futuro marido y se dio cuenta de que ella podría no permanecerle fiel. Creía que ella podría permitir que Tim volviera a su vida si él lo intentaba. Dejó de intentar salir con María después de eso. Su aparente actitud me dolió aún más de lo que ya estaba. Me quedó claro que María no tenía previsto serme fiel de ninguna manera. Había reunido casi todo lo que necesitaba para mi lista de nombres. Ahora, quería saber un poco más sobre Tim, así que visité el banco para verle en persona. No iba a revelar mi identidad, pero quería observarlo en carne y hueso. Coincidía con las fotos, alto y atlético. Era una pena que tuviera una reputación negativa. Si no fuera así, quizá habría sido un buen partido. Tenía que hacer unas cuantas llamadas más y completar algunas visitas antes de volver a casa, pero confiaba en que volvería a Springfield antes de que anocheciera. Me registré en el hotel de larga estancia Candlewood Suites cerca del aeropuerto y llamé a María sobre las 8:30 de la noche. Le informé de que volvería a casa sobre el mediodía del día siguiente y le sugerí que se tomara la tarde libre, para pasar un rato juntos. Me había vuelto bastante resistente en mis circunstancias, y no di ninguna pista sobre lo que había descubierto. Pensé que ella me había mentido durante años, así que unas cuantas mentiras por mi parte no harían mucho daño. Le aseguré mi amor, que todo saldría bien, y luego dormí bien. A la mañana siguiente, pasé por mi oficina para tener una larga conversación con Paul. Estaba ansioso por saber lo que había descubierto, y le conté toda la información que había reunido. Me dio un sobre de la noche a la mañana del laboratorio de ADN donde había tomado las muestras de ADN, el día anterior. Era un coste adicional, pero me sentí aliviado de que ofrecieran un servicio de un día para otro. Abrí el sobre porque quería que Paul también conociera los resultados. Para mí era importante que él conociera todos los hechos. Era mi amigo y mi jefe, y podría necesitar pedirle un favor importante en el futuro. Estimado señor Harris, hemos completado las pruebas de las 5 muestras que proporcionó el miércoles 15 de noviembre. La muestra 1 es de un varón y es hermano de sangre de la muestra 2, también de un varón. La muestra 3 es de un varón y es hermano de sangre de la muestra 4, que es de una mujer. Las muestras 1 y 2 comparten el mismo padre y tienen una madre diferente a las muestras 3 y 4. En otras palabras, las 4 muestras comparten un padre común, pero las muestras 1 y 2 tienen una madre diferente a las muestras 3 y 4. En cuanto a la muestra 5, que sabemos que es usted, señor Harris, no está relacionada de ninguna manera con ninguna de las otras muestras. Por lo tanto, no hay pruebas de ADN que indiquen que usted sea el padre biológico de ninguno de los 4 hijos, representados como muestras 1, 2, 3 o 4. Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Atentamente, Dr. David Raffi, Accurate DNA Labs Incorporated. Me había puesto en contacto con la exmujer de Tim y había quedado con ella para hablar. Ella aceptó reunirse conmigo y me permitió tomar muestras de saliva de sus 2 hijos. En mi maletín tenía una declaración jurada de ella confirmando que había facilitado voluntariamente las muestras de ADN de sus 2 hijos. Paul me dio un fuerte abrazo antes de que me fuera y me expresó su simpatía por lo que había descubierto y por lo
¿Qué estaba pasando? Me aseguró su apoyo y su disposición a ayudar en lo que fuera necesario. También hizo un comentario desenfadado de que sería mejor que tuviera cuidado, o podría quitarle el trabajo, teniendo en cuenta la minuciosidad de mi investigación en tan poco tiempo. Los dos compartimos una risa, aunque fue un raro momento de alegría en lo que se había convertido en una situación difícil. Reuní la cinta, las declaraciones de muchos de los excompañeros de clase de María, una carta de la exmujer de Tim, una carta certificada del laboratorio de ADN y mi corazón dolorido. Con todo esto en la mano, me fui a casa a enfrentarme a mi esposa. Llegué a nuestra casa unos minutos antes del mediodía. Cogí una cerveza de la nevera y me instalé en la sala de estar, esperando a que volviera María. Poco después de las 12 del mediodía, la oí entrar por el garaje. Se apresuró hacia mí, esperando un abrazo y un beso, pero yo la evadí. Pude ver una expresión extraña en su cara cuando hice eso, pero sabía que las cosas estaban a punto de empeorar mucho, así que no importaba mucho. Me preguntó qué pasaba, y yo le pregunté, ¿quieres una cerveza? Ella respondió, no, solo dime qué pasa. Le dije, María, sé que has estado teniendo una aventura. Ella empezó a hablar para negarlo, pero levanté la mano para detenerla. Le dije, no quiero oír una palabra de ti ahora mismo. Sé que has estado teniendo una aventura, y tengo pruebas. Con ese conocimiento, no tengo ninguna razón para creer nada de lo que digas, así que no sigas mintiéndome y afirmando que no lo has hecho. Siéntate en el sofá y déjame explicarte cómo van a ser las cosas. Eso es todo lo que quiero que hagas ahora mismo. No hables, no llores, no lo niegues y no te disculpes. Ahora mismo, nada de eso importa. Solo siéntate y escúchame. Su cara se puso pálida, y pude ver miedo en sus ojos. Le volví a preguntar si quería una cerveza o al menos un poco de agua, y ella eligió un vaso de agua. Se lo busqué y coloqué una silla frente a ella para poder sentarme y mirarla a los ojos mientras compartía mis pensamientos. María, sé que estás teniendo una aventura. Quiero que sepas que tengo muchas pruebas que lo respaldan. Quiero dejar claro que no te estoy mintiendo. Para ser justo contigo, quiero que tus acciones en el futuro demuestren que soy plenamente consciente de todo. ¿Te conviene creer esto? Si dudas de mí, es probable que cometas errores, y no te gustarán las consecuencias. Esto es lo que va a pasar hoy. Me voy de esta casa. Voy a empacar todo lo que pueda necesitar para el próximo mes, y me voy a mudar. Sí, durante el próximo mes, no voy a vivir aquí. Seguiremos legalmente casados, pero no voy a residir aquí. Cuando mencioné esto, jadeó y empezó a gemir, pero no lloró abiertamente ni intentó hablar. Continué, durante ese mes, tienes dos cosas importantes que hacer. En primer lugar, debes decidir si me amas y si quieres seguir siendo mi esposa. Independientemente de mi decisión, tienes que tomar esta decisión. Si no me amas o no quieres ser mi esposa, nada más importa, así que tienes que tomar esta decisión, pero no quiero oírla hoy. Tómate tiempo para pensarlo, y después de un mes, podrás hacérmelo saber. En segundo lugar, tienes que poner por escrito todos los detalles de tu traición a nuestro matrimonio. Amo a la María que conocí, a la que me casé. Tengo que decirte que no amo a la María que descubro ahora porque ni siquiera reconozco en quién te has convertido. Así que, todos y cada uno de los aspectos de tu aventura o aventuras deben ser revelados. Quiero saber con quién tuviste esta aventura o estas aventuras. Si fue con una sola persona, quiero su nombre. Si fueron varias personas, quiero todos sus nombres. Quiero saber por qué tuviste esta aventura o estas aventuras. ¿Qué te ofrecieron ellos que yo no pude? Quiero saber cuándo empezaron, con qué frecuencia se produjeron, dónde ocurrieron, qué hiciste y qué dijiste. Quiero saber qué obtuviste de estas aventuras. Quiero cada detalle, María. No te dejes nada. Quiero conocerte de verdad, a la mujer que realmente eres. He perdido la imagen que tenía de ti, pero si voy a tener alguna oportunidad de salvar nuestro matrimonio, necesito entender en quién te has convertido. Recuerda esto, María, tengo pruebas concretas, así que no omitas ningún detalle, y ni siquiera pienses en intentar engañarme. Si me mientes, te garantizo que se acabó. Si me cuentas todos los detalles verdaderos, existe la posibilidad de que podamos salvar nuestra relación.
He dicho una posibilidad, no hay promesas. No interpretes más de lo que hay. Pude ver cómo el pánico se intensificaba en sus ojos, y estaba bastante seguro de que comprendía la gravedad de la situación. Si descubres que no puedes o no quieres decirme la verdad, házmelo saber a finales de mes, y acabaremos nuestro matrimonio lo más rápido e indoloro posible. Ahora mismo, la pelota está en tu tejado. Tú tienes todas las decisiones que tomar. Durante el próximo mes, cuando hayas decidido tus sentimientos hacia mí si quieres seguir casada conmigo, puedes enviarme un mensaje por correo electrónico a mi correo electrónico del trabajo y adjuntar tu relato, escrito de tu traición. Espero las dos cosas exactamente dentro de 4 semanas, ni antes ni después. Además, si alguna vez descubro que reanudas tu aventura en cualquier momento en el futuro, nuestro matrimonio se terminará inmediatamente. Asegúrate de que lo entiendes ahora. En cuanto a los niños, ¿quieres que estén contigo el próximo mes, o prefieres que me los lleve yo? Ambas opciones me parecen bien. Si los quieres tú, iré a visitarlos todos los miércoles por la noche. Los recogeré de la guardería y los tendré hasta las 8:30 de la tarde, luego los llevaré a casa. Te llamaré a mi llegada para que puedas venir a recogerlos. Y sé que tú estás aquí los fines de semana. Yo los tendré uno de los 2 días. Tú elabora el horario que mejor te convenga, y yo me atendré a él. Si no quieres a los niños, te ofrezco el mismo horario que te he propuesto. Puedes recoger a los niños de la guardería los miércoles, y yo los recogeré aquí a las 8:30 de la tarde. Puedes tenerlos uno de los 2 días del fin de semana, y yo te los traeré el día que elijas. Ahora voy a empezar a empacar mis cosas, y una vez que haya terminado, me iré. Por favor, decide lo de los niños antes de que me vaya. Dicho esto, salí de la habitación y subí a hacer la maleta. Mientras hacía la maleta, podía oírla sollozar abajo, pero cuando volví, había recuperado la compostura. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido, pero parecía más controlada. Tom, sé que no quieres oír esto. Tienes razón, no quiero oírlo. Sigue mis instrucciones, o podemos acabar con este matrimonio fraudulento ahora mismo. ¿Quieres quedarte con los niños o me los llevo yo? Quiero que se queden conmigo, gritó. Vale, entonces, me voy. Te llamaré mañana para hablar del horario de recogida de los niños los miércoles y un día de cada fin de semana. Adiós, María. Y me fui. El mes pasó relativamente rápido. Llevé a Alex y Emma a cenar todos los miércoles por la noche y luego los llevé de vuelta a mi suite del hotel. Emma, al ser tan pequeña, no sabía mucho de lo que estaba pasando, pero Alex tenía la sensación de que algo no iba bien. Me preguntó por qué no estaba en casa, y le expliqué que su madre y yo estábamos lidiando con algunos problemas matrimoniales e intentando resolverlos, así que era mejor que yo me mantuviera alejado un tiempo. Le aseguré que tuviera paciencia y que no se preocupara por nosotros, haciendo hincapié en que tanto su madre como yo lo amábamos mucho a él y a Emma. Alex pareció satisfecho con mis respuestas, y lo dejé así por el momento. Vi a María cada vez que dejaba a los niños en la casa. Ella salía a la puerta de entrada para saludarlos y asegurarse de que entraran en la casa de forma segura. Una vez, empezó a caminar hacia el coche para hablar conmigo, pero yo simplemente levanté la mano para detenerla y me alejé en el coche. Pude ver su cara llorando mientras me alejaba, y ella se quedó en el umbral de la puerta. Exactamente un mes después de nuestra confrontación, recibí un correo electrónico de María. Su mensaje decía lo siguiente: querido Tom, quiero que sepas que siento mucho el dolor que has sufrido. Te amo, y quiero ser tu esposa. Por favor, llámame después de leer mi carta y decide volver conmigo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Te necesito, y nuestros hijos te necesitan. Con amor, María. Al leer eso, ya sospechaba que María no sería del todo sincera en su carta. Sabía que no admitiría que Alex y Emma no eran mis hijos. Sin embargo, tenía que leer la carta para estar seguro. Adjunta al correo electrónico había una larga carta con el siguiente contenido: querido Tom, te escribo esta carta para persuadirte de que vuelvas conmigo. Te amo profundamente, y quiero seguir siendo tu esposa y envejecer contigo. Es algo sencillo de decir, pero lo que tengo que contarte es muy complicado. Sé que te dolerá, y nunca quise que eso pasara, pero estoy comprometida a ser completamente sincera contigo. Amo a 2 hombres, a ti y a Tim Johnson.
Mencionaste que yo estaba teniendo una aventura, y según la definición de la mayoría de la gente, supongo que la estaba teniendo. Sin embargo, yo no lo veía como una aventura. Una aventura suele implicar un breve enamoramiento que conduce a una relación romántica ilícita de corta duración. Entiendo que esto va a ser doloroso, pero mi relación con Tim se remonta antes de mi relación contigo. Sabes que yo estaba involucrada con otra persona cuando te conocí. Esa otra persona era Tim Johnson. Habíamos estado saliendo desde mi segundo año. Tim es un hombre guapo, encantador, ingenioso, inteligente y cariñoso. Aún posee todas esas cualidades. Poco después de que empecé a salir con él, me di cuenta de que estaba enamorada de él. Encarnaba la mayoría de lo que una chica podría esperar en un novio o marido. Le amaba, Tom, pero tenía un defecto importante que hacía imposible el matrimonio con él. Era increíblemente atractivo y demasiado seguro de sí mismo, dejando claro que no me sería fiel como marido. A pesar de mi amor por él, sabía que nunca podría casarme con él, y estaba decidida a conservar mi virginidad para mi futuro marido. Él intentó persuadirme persistentemente de lo contrario, y aunque parte de mí se sintió tentada, mantuve mi postura. Entonces te conocí a ti. En poco tiempo, me di cuenta de que te amaba y quería casarme contigo. La verdad es que no dejé de amar a Tim. Los amaba a los dos de forma diferente, pero similar. Es difícil de explicar, pero eso es lo más cercano que puedo llegar a describir mis sentimientos. Tim siguió cortejándome a pesar de saber de ti y de mi amor por ti. Una vez le dije que quizá después de que entregara mi virginidad a mi futuro marido, podría considerar la posibilidad de tener intimidad con él antes del matrimonio. Le pareció extraño, pero no insistió en el tema. Después de que hiciéramos el amor, se dio cuenta de que algo había cambiado. Siguió pidiendo la oportunidad que yo le había ofrecido, y no estábamos casados ni siquiera comprometidos. A pesar de que sabía que tú eras el hombre con el que quería casarme, Tom, cedí. Dejé que Tim, y en verdad, quería que él tuviera intimidad conmigo. Le amaba a la vez que te amaba a ti. Me quedé embarazada, y estaba segura de que era hijo de Tim, no tuyo, pero quería que tú fueras mi marido, no él. No puedo creer que te haya hecho todo esto, pero lo hice. A partir de ese momento, sé que traicioné tu confianza. Te informé de nuestro bebé inminente y te casaste conmigo. Nunca cuestionaste la paternidad del niño. Como tú fuiste el que me quitó la virginidad, el pequeño Alex se parecía a mí, así que no había ninguna duda al respecto. No dejé de ver a Tim. Cuando tú no estabas, seguíamos viéndonos cada mes o así. Seguí involucrada con él incluso después de nuestro matrimonio. Os amaba a los dos. Tú fuiste un padre fantástico para Alex y sigues siéndolo para Emma. Una mujer no podría desear un marido mejor. Mi amor por ti no dejaba de crecer cada día, aunque entiendo que esto no te hará sentir mejor. Mi amor por Tim sigue siendo el mismo que era entonces. Te observé detenidamente durante un par de años, casi esperando que me fueras infiel, para poder justificar de algún modo mis acciones, pero tú nunca pareciste engañarme, por lo que pude ver. Encarnabas todo lo que una mujer desea en un marido, y me alegraba de tenerte, aunque no te mereciera. Soy consciente de que me estoy extendiendo demasiado, pero voy a continuar y a contarte el resto. Querías que te explicara muchas cosas, así que lo hago. Te doy todos los detalles que puedo. ¿Quién es Tim Johnson? La respuesta es, Tim Johnson. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Dónde nos conocimos? En varios sitios, su casa, aquí, hoteles y moteles. Nos reuníamos en restaurantes, parques y en nuestros coches. No recuerdo todas las fechas y horas, pero era una vez al mes o cada 2 meses desde entonces hasta ahora. Simplemente lo hacíamos cuando podíamos. Hacíamos el amor, jugábamos, hablábamos, nos besábamos y nos abrazábamos. Él hacía conmigo cosas que tú y yo no habíamos hecho. En realidad no quería participar en esas actividades, pero se las permitía con él porque tenía muy poco tiempo juntos. Tom, él también me ama. Lo vi como un pequeño consuelo porque yo era tu esposa, vivía contigo, mientras que él solo me tenía durante breves periodos. Tim acabó casándose. No duró porque, tal y como esperaba, engañó a su mujer. Estuvo involucrado conmigo y con otras mujeres también, lo que su mujer descubrió, lo que llevó a su divorcio.
Me instó a que me divorciara de ti y me casara con él, pero yo dejé claro que nunca me divorciaría de ti. Sabía que él me engañaría, y es curioso cómo el nivel que exigía al carácter de un marido era mucho más alto que el que yo mostraba como esposa. Lo lamento mucho, Tom. Sé que esto ya es demasiado, pero hay dos cosas más que tienes que saber. Tim también es el padre de Emma. Estoy embarazada, y estoy bastante segura de que ocurrió la última vez que Tim y yo estuvimos juntos. Esto significa que los 3 hijos tienen a Tim como padre biológico. Pensé que sería mejor que todos fueran verdaderos hermanos biológicos, sin dejar ninguna duda. Sin embargo, tú eres y siempre serás su padre. Tú los has amado y cuidado, mientras que Tim ni siquiera los ha conocido en todos estos años. Él no quiere ser su padre, y yo tampoco quiero que lo sea, porque quiero que tú seas su padre. Siento mucho que todo esto haya ocurrido y que te hayan hecho tanto daño. Si pudiera deshacerlo todo, lo haría. Rezo para que vuelvas a casa conmigo, para que me des una oportunidad de arreglarlo y salvar nuestro matrimonio. Rezo para que tu amor por mí sea lo suficientemente fuerte como para desearlo. Por favor, vuelve conmigo. Me doy cuenta de que no he respondido a todas las preguntas que debes tener, pero prometo responder a todas las preguntas que tengas. Te ruego que me des una oportunidad. Estaré esperando tu llamada. Con amor, María. Al día siguiente, que era viernes, llamé a María y le informé de que volvería a casa temprano por la mañana. Le pedí que se tomara el día libre y que dejara a los niños en la guardería porque teníamos mucho de qué hablar. Ella aceptó mi petición y me preguntó qué me rondaba por la cabeza. Yo respondí, tendrás que esperar hasta mañana para averiguarlo, y terminé la llamada. Al día siguiente, entré en la casa. María estaba esperando en la cocina con una taza de café, que acepté agradecido. Le sugerí que nos sentáramos a la mesa para poder hablar de algunos asuntos con ella. Después de que nos acomodamos, abrí mi maletín y coloqué una pila considerable de papeles y archivos sobre la mesa. María, estas son mis pruebas. Empieza con esta cinta de audio. A partir de ella, descubrí varias cosas. Estabas teniendo una aventura con un hombre llamado Tim. Esta aventura había estado en curso desde antes de que nos casáramos. Ninguno de mis 2 hijos es biológicamente mío. Habías planeado volver a quedarte embarazada de él, para que yo criara a un tercer hijo para los 2. Dijiste que me amabas y que no querías dejarme por él. La expresión de su cara era de incredulidad. Si te preguntas de dónde salió la cinta, es la grabadora de audio que utilizábamos para grabar los ronquidos. Borré todo excepto los ronquidos para evitar que te dieras cuenta de que habías sido expuesta. En realidad no fui a Nueva York. Fui a Springfield a investigar tu pasado, a averiguar quién era Tim y a conocer a mis hijos. Por eso no pudiste localizarme en Nueva York. Cuando descubrí la verdad sobre ti, no quise volver a verte ni a hablar contigo. Desplegué los anuarios de la secundaria sobre la mesa. Pensé que el mejor lugar para empezar serían tus anuarios. Elaboré una lista de todos los que habían escrito comentarios en tu anuario y los clasifiqué en función de su aparente conexión contigo. Aquí están los detalles de lo que encontré en tu anuario. Puse mi lista de referencias cruzadas encima de los anuarios y también saqué el libro de la reunión. La administración de la escuela me envió este libro para vuestra próxima reunión de clase. Lo utilicé para reunir los nombres, direcciones y números de teléfono actuales de todas las personas de mi lista de contactos. Obtuve información valiosa de Lisa Johnson y de la hermana de la mujer de Tim, que estaba en tu clase. Había un tipo de la secundaria que estaba enamorado de ti durante mucho tiempo, y él también fue muy útil. Me dijo que dejó de amarte cuando descubrió que tenías la intención de tener una relación con Tim a mis espaldas, después de que nos casáramos. Muchos de tus amigos y conocidos de nuestra ciudad natal saben de tus acciones y de qué tipo de persona eres. María, no entiendo cómo pudiste haber creído que Tim se quedaría callado. Después de todo, él también estaba involucrado en esto. La siguiente prueba era una carpeta que contenía la carta del laboratorio de ADN. Esta carta confirma que yo no soy el padre de nuestros 2 hijos. Me puse en contacto con la exmujer de Tim y ella aceptó reunirse conmigo. Ella me permitió obtener muestras de ADN de sus 2 hijos, suyos y de Tim. Y esta carta certifica que Alex y Emma son medio hermanos de los 2 hijos de Tim Johnson.
La carta de la señora Johnson afirma que estas muestras fueron recogidas con su consentimiento y que 2 de ellas son de sus 2 hijos y de Tim. Saqué una última carpeta de mi maletín. María, estas son todas las pruebas que tengo ahora mismo. Estoy bastante seguro de que podría encontrar más si lo intentara, como recibos de hotel, restos de fluidos corporales en la ropa, prendas de vestir o posesiones de las que no soy consciente. Sospecho que hay muchas pruebas, quizá incluso testigos presenciales, que podría descubrir si me esforzara. No creo que tenga que hacer nada de eso para demostrar el alcance de tu aventura, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Ahora bien, yo no soy de los que encuentran placer escuchando que mi esposa está involucrada con otro hombre, y desde luego no necesito escuchar los detalles de ti, así que no te preguntaré más sobre eso. Tu carta confirma todos los datos que he reunido, y agradezco tu sinceridad por una vez en tu vida. Te doy las gracias por tener el valor de dejar de mentirme. María, te amé con todo mi corazón y di todo lo que tenía a este matrimonio. Creía que tú hacías lo mismo, y era increíblemente feliz contigo. Pero cuando descubrí que esta base estaba construida sobre el engaño, la única conclusión a la que pude llegar fue que nuestro matrimonio se basaba en mentiras, haciendo que nuestro matrimonio en sí mismo fuera una mentira. Cuando descubrí todo esto por primera vez, realmente quería golpearte, quizá incluso a Tim. Ya no tengo ese deseo, pero lo haré si es absolutamente necesario. Durante todo este tiempo, había estado observando cómo cambiaban las expresiones de María. Pasó de asombrarse de cómo descubrí estas verdades a aterrorizarse por lo que le esperaba a nuestro matrimonio. Su reacción fue aún más fuerte cuando confesé que una vez tuve ganas de golpearla. Abrí el último archivo sobre la mesa. María, estos son los papeles de divorcio. Ya los he firmado, y todo lo que queda es que tú también los firmes. También hay documentos que me conceden la custodia total de todos los hijos, incluido tu futuro bebé. Su expresión pasó del miedo al pánico absoluto. En ese momento, creí ver desesperación en sus ojos. A pesar de todo lo que le había hecho a nuestro matrimonio, esa mirada me entristeció increíblemente. No era lo que quería, pero sentí que no tenía otra opción. No podía seguir viviendo en la situación que ella había creado. Una vez que hayas firmado estos papeles, los guardaré en mi caja de seguridad. Si realmente los presento ante los tribunales en el futuro dependerá de tus acciones. Si aceptas todas mis condiciones, no te dejaré ni te obligaré a irte, pero no vamos a vivir como marido y mujer en un futuro próximo. Espero que traslades tus cosas al dormitorio de invitados de inmediato, ya que yo voy a utilizar el dormitorio principal. Espero que Tim pague $2,000 al año por cada hijo en concepto de manutención. Este dinero se depositará en una cuenta fiduciaria para cada hijo hasta que cumplan 18 años, lo que incluye al nuevo bebé. Las palabras de Tim dejaron claro que él estaba involucrado. El total adeudado ahora es de $330,000, $116,000 por Alex, $88,000 por Emma, como pagos atrasados, y $2,000 cada uno para el próximo año. Además, debe adquirir una póliza de seguro de vida totalmente pagada por valor de $188,000, con los hijos como beneficiarios y tú como titular de la póliza, lo que te permitirá realizar los cambios necesarios. Recibirá una carta en la que se indica que, una vez que haya cumplido su compromiso de manutención voluntaria de los hijos, la titularidad de la póliza se le devolverá. Si no cumple alguno de estos requisitos, haré pública esta situación y emprenderé acciones legales contra él para recuperar tanto la manutención pasada, como la futura. Estos pagos ordenados por el tribunal se deducirán de su salario por parte de sus empleadores actuales y futuros, lo que podría afectar a su desarrollo profesional, algo que no me preocupa. Si acepta mi condición, pero no cumple sus obligaciones futuras, las prestaciones de su seguro de vida mantendrán a sus hijos. Interprétalo como quieras. Todo esto se le comunicará en una carta formal de mi abogado, junto con copias de todas las pruebas que he reunido hasta ahora. María, tienes 2 opciones. Eres libre de irte en cualquier momento sin los niños. Solo tienes que hacer las maletas e irte. Alternativamente, puedes firmar estos papeles y quedarte aquí con tus hijos, aunque no vamos a vivir como una pareja casada. No veo por qué necesitas un abogado, ya que tus opciones son bastante limitadas. Sin embargo, si aún quieres que un abogado revise estos documentos, tienes tiempo hasta el próximo martes por la mañana para hacerlo. Pero que quede claro,
si te niegas a firmar el divorcio y los papeles de la custodia e intentas irte con los niños, te rastrearé y emprenderé acciones legales. Independientemente de lo que haya pasado con nuestro matrimonio, no perderé a mis hijos, y ni ellos ni yo nos merecemos eso. No lo toleraré, punto. Hay una condición más. No debes volver a ver ni comunicarte con Tim nunca más. Si lo haces, y me entero, los dos afrontaréis graves consecuencias. Ya me has perdido a mí, y también perderás a Tim, ya que insisto en esto. No se os permitirá amar a ninguno de los dos. No hagas un movimiento tonto y pierdas también a tus hijos. Eso es todo. Así que, ¿quieres firmar estos papeles ahora mismo, o prefieres consultar a un abogado? Sí, los firmaré ahora, dijo ella. Dicho esto, firmó tanto los papeles de divorcio como los de custodia. Los metí en mi maletín y le informé de que iba al banco a guardarlos en mi caja de seguridad. También le dije que se mudara al dormitorio de invitados, como habíamos acordado. Adiós, María, te veré mañana, y entonces me fui. Me mudé de nuevo al día siguiente y me instalé. María había trasladado sus pertenencias a la habitación de invitados, como se le había indicado. La vida siguió adelante. Nuestro hogar parecía normal para un observador externo. Manteníamos la civilidad, entablábamos conversaciones, compartíamos comidas, jugábamos con los niños y nos reíamos de sus travesuras. En apariencia, parecíamos una familia normal. Lo que faltaba, sin embargo, era cualquier rastro de cercanía marital. No había miradas secretas entre marido y mujer como las que solíamos compartir. Los intercambios íntimos entre nosotros habían desaparecido, y nuestra calidez se había esfumado. Evitaba tocarla, y no le permitía que me tocara. El tiempo siguió adelante como una fuerza implacable, a veces aplastándonos a su paso. Muchas noches me quedaba despierto, contemplando lo que habíamos perdido, deseando desesperadamente que todo se desvaneciera. Deseaba que fuera solo una pesadilla que se disolviera al despertar. Desgraciadamente, permanecía con nosotros cada día. Soy consciente de que María también soportó innumerables noches atormentadas. De vez en cuando, sus sollozos llegaban a mis oídos. En el pasado, sus lágrimas me habrían destrozado. Hubo un tiempo en el que habría hecho cualquier cosa por devolverle la felicidad. Después de oírla llorar, volvía a mi cama y reflexionaba sobre cómo me había vuelto frío y emocionalmente distante. Sabía que había cambiado, que me había convertido en alguien de quien no estaba nada orgulloso, pero ya no me importaba. Había dejado de sentir su dolor y, francamente, tenía problemas para reconocer el mío propio. Durante los meses siguientes, María hizo repetidos intentos de entablar conversaciones conmigo sobre sus acciones. Esperaba que pudiéramos hablar y encontrar una manera de volver a la felicidad. Respondí con franqueza, dejando claro que no me interesaba saber más sobre su traición y que no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Cada vez que la rechazaba, se retraía en sí misma, y su habitación se llenaba de sus gritos. Durante este tiempo, el cuerpo de María estaba sufriendo cambios a medida que avanzaba su embarazo. Un viernes por la mañana, me llamó para informarme de que se había puesto de parto. Me apresuré a ir a casa para llevarla al hospital, y 3 horas más tarde, dio a luz a una niña sana. Me quedé con ella en la sala de partos y la acompañé a la sala de partos. Incluso le cogí la mano mientras soportaba los dolores del parto. En el proceso del parto, cuando María me preguntó qué nombre quería para la bebé, le sugerí Grace, para que pudiéramos llamarla Gracie. Esta elección la sorprendió porque Grace era el nombre de su madre, y ella sabía que yo tenía reservas sobre su madre debido al trato pasado de su familia hacia mí. Le dije que podía elegir el nombre que quisiera siempre y cuando no tuviera ninguna conexión conmigo o con mi familia. Se quedó sorprendida y herida por esta respuesta. No me importó. Simplemente me alejé. El sábado, visité a Gracie y me dejó encantado. Era absolutamente preciosa, y solo tardó unos momentos en ganarse mi corazón. Me enamoré de ella, y me hizo preguntarme cómo podía pasar esto. ¿Cómo podía enamorarme de la hija de otro hombre? Ya había ocurrido 2 veces antes, con Alex y Emma, aunque no sabía que no eran mis hijos biológicos. ¿Cómo podía volver a ocurrir? No podía explicarlo, pero así fue. El domingo fui al hospital a recoger a María y a Gracie para llevarlas a casa.
La madre y el padre de María estaban en su habitación del hospital cuando llegué. Grace me recriminó, preguntándome por qué no había visitado a María el sábado cuando vine a ver a Gracie. Esperaba que María dijera algo en mi defensa, pero permaneció en silencio. María tenía una lágrima en el ojo y se apartó de mí cuando mantuve su mirada. No podía creer que permitiera que su madre me atacara una vez más. Me sentí profundamente asqueado y furioso. Le dije a Grace que lo que yo hiciera o dejara de hacer no era asunto suyo, y que si quería más información, debía preguntárselo a su hija. Ella contraatacó, afirmando que no tenía derecho a hablarle así porque ella era la madre de mi esposa y era asunto suyo. Me volví para mirar a María de nuevo, y ella levantó la cabeza, diciendo finalmente, «Mamá y papá, dejadlo en paz. Creo que ya es hora de que os vayáis para que Tom pueda llevarnos a casa a Gracie y a mí». Su padre no pudo resistirse a compartir su opinión antes de irse. Dijo, «Escucha, hijo, esa no es la manera de tratar a los padres de tu mujer, pero debería haberlo esperado de alguien como tú». Yo repliqué, «No me vuelvas a llamar, hijo, nunca más. Nunca he sido tu hijo, y nunca lo seré. Ahora, por favor, iros». Cuando estábamos en el coche de camino a casa, María me expresó sus disculpas, diciendo, «Tom, lo siento mucho». Yo respondí, «¿Por qué, María? Nunca les he gustado. Nunca me han mostrado ni una pizca de respeto como su yerno. Siempre han pensado que su maravillosa hija se casó por debajo de su nivel. ¿Por qué debería sentirlo? Siempre les has permitido que piensen así de mí. Nunca me has defendido cuando me han insultado. Bueno, ahora entiendo por qué. Es porque tú tampoco me has mostrado nunca ningún respeto. Empezaste a faltarme al respeto incluso antes de que nos casáramos, y ha continuado todos los días desde entonces. Con razón no me respetan. Pasó el tiempo, y durante los 2 meses siguientes, me mantuve muy ocupado. Hice una prueba de ADN a Gracie, y los resultados confirmaron que también era hija de Tim. En realidad, no me importaba el resultado de la prueba. Sabía que lo sería. Solo quería los resultados para la documentación. Amaba a esa pequeña preciosidad como si fuera mía. Ningún padre podría amar a un hijo más de lo que yo la amaba a ella. Cuando me miraba y sonreía, mi corazón se calentaba cada vez. Ese amor se había establecido firmemente en los primeros minutos de mi visita al hospital del sábado, y nunca se desvanecería. También pasé más tiempo con Alex y Emma. Era el mejor padre que cualquier niño podría desear. Los amaba más cada día que pasaba y nunca me arrepentí de que fueran mis hijos. Tim Johnson podría haber aportado la mitad de su ADN, pero yo era su padre en todos los demás sentidos de la palabra. La vida con mis hijos no podría haber sido mejor. Los amaba y apreciaba, y ellos me amaban y apreciaban a mí. Lo único que faltaba era el amor de mi vida, María. A menudo reflexionaba sobre ese amor y lo mucho que ella había significado para mí a lo largo de los años. Dios, cómo echaba de menos a mi esposa. Echaba de menos a la mujer que me amaba. Lloraba a menudo. Otra acción que llevé a cabo fue utilizar mis contactos para pinchar los teléfonos de la oficina y la casa de Tim Johnson. Soy consciente de que era ilegal, pero no me importaba. Como era de esperar, descubrí lo que buscaba. María no pudo resistir la necesidad de llamar a Tim e informarle de que era padre de nuevo. «Hola, Tim, soy María». «¿Qué estás haciendo?» «María, sabes que no debes contactarme». «¿Qué pasa si Tom se entera?» «Oh, no se enterará, Tim. Estoy usando un teléfono público en el centro comercial. No hay forma de que pueda descubrirlo. Te he llamado, cariño, solo quería decirte que eres padre de nuevo, y es adorable. Se llama Gracie. Haces los bebés más preciosos. Me alegro de que sea adorable, María. Cuando quieres empezar a trabajar en el próximo, se rió entre dientes. Sabes que ahora no puedo hacer eso, Tim. Tom y yo no hemos tenido intimidad desde que se enteró, así que no hay forma de que pueda quedarme embarazada ahora. Vaya, entonces debes necesitarlo mucho, ¿eh? ¿Cuándo quieres que nos veamos? Lo necesito mucho, Tim, y me encantaría verte, pero no puedo arriesgarme ahora mismo. Todavía espero que algún día Tom me perdone y pueda recuperar mi matrimonio. Después de eso,
tendremos que ver si podemos encontrar una manera de estar juntos de vez en cuando. Dudo que vuelva a ser como antes. Tom sospecha mucho más ahora de lo que lo hacía entonces. Vale, María, solo que sepas que intentaré verte donde y cuando puedas. Por favor, mantente en contacto. Lo haré, Tim. Adiós, cariño, te quiero. Si crees que esa conversación telefónica me hirió o me enfureció, te equivocas. Después de lo que me había hecho, no quedaba nada de mi corazón que ella pudiera destruir. Me quedé completamente frío con María. A mis ojos, ella era irrelevante. Todo el amor que una vez sentí por ella ahora se dirigía hacia Alex, Emma y Gracie. Ellos recibían todo mi amor, y no quedaba nada para María. Nada de lo que hiciera o pudiera hacer cambiaría eso. Si no hubiera tenido a mis hijos para amar, las cosas podrían haber sido completamente diferentes. Podría haberme consumido o haberme volcado en el alcohol o el trabajo. Podría haberla perdonado e intentar reconstruir nuestro matrimonio. Nada de eso pasó porque tenía a mis hijos para amar, y ellos me amaban a mí. No necesitaba nada ni a nadie más. Unos meses después, Tim Donson dejó este mundo trágicamente en un accidente de coche. El accidente ocurrió cuando su coche se salió de la carretera y chocó contra un árbol. María se enteró de su muerte cuando marcó el número de su oficina y respondió un desconocido. Había mantenido la escucha telefónica activa por esta misma razón. Hola, soy Jonathan Davis. Oh, intentaba contactar con Tim Johnson. Lo siento, Tim Johnson ya no trabaja aquí. ¿Puedo preguntar quién llama? Soy solo una vieja amiga. Intentaré llamarle a casa. Señorita, sé que esto puede ser un shock para usted, pero Tim tuvo un accidente de coche hace unas 3 semanas. Probablemente debería ponerse en contacto con su familia para obtener más detalles. Siento mucho tener que contarle esto. La oí jadear mientras el shock la dejaba sin aliento, y luego la línea se cortó. Esa noche, cuando volví del trabajo, María me miró de forma extraña. No actué de forma diferente a la habitual, y ella no dijo nada. Esa noche, la oí sollozar de nuevo en su habitación, y continuó así durante varias noches. Poco después, recibió una carta de la compañía de seguros con un formulario de reclamación del seguro de Tim, nombrando a los niños como sus beneficiarios. Me la enseñó y me preguntó cómo debía rellenarla. Cuando la envió por correo, me miró de nuevo de forma extraña. No pareció sorprendido cuando se enteró de que Tim había muerto, dijo. Yo respondí, María, ya no tengo sentimientos por Tim en un sentido u otro. No estoy sorprendido, y no me importa. Lo único que me preocupa es asegurarme de que sus hijos tengan el dinero para sus estudios universitarios. Mi reacción claramente la inquietó, y siguió mirándome de forma extraña. Una semana después, llegó un cheque por valor de $188.000, el pago de la póliza de seguro de Tim. María y yo depositamos los fondos en las cuentas de fondos universitarios de cada uno de los niños. Cada cuenta tenía $46.000, más algunos intereses ganados de la inversión inicial de Tim cuando nació Alex. Cuando Alex estuviera listo para la universidad, tendría unos $80.000 disponibles. Emma tendría unos $100.000, y Gracie tendría aproximadamente $130.000. Esto sería una ayuda importante para cubrir cualquier gasto educativo que pudieran tener. De camino a casa, mencioné que, como mínimo, los gastos universitarios de los niños estaban asegurados, y que no tendríamos que preocuparnos por la financiación cada año. Al llegar a casa, María pidió tener una conversación. Acepté, y me preguntó si alguna vez la perdonaría y la amaría de nuevo. Negué con la cabeza, indicando que no. Ella me llamó una persona de corazón frío. Admití que tenía toda la razón. Me preguntó cómo podía haberme vuelto tan emocionalmente distante. Le expliqué que nunca había sido así en el pasado y estaba seguro de que sus acciones hacia mí me habían llevado a ser así. Le aseguré que no sentía la misma distancia emocional con mis hijos, y ella reconoció que tampoco veía esta parte de mí cuando estaba con ellos. Afirmé que era evidente que nunca había existido un amor o respeto genuino por mí, y que ella solo me había estado utilizando todos estos años y que seguiría haciéndolo si se le diera la oportunidad. Entonces me sorprendió al preguntarme si yo había tenido algo que ver en la muerte de Tim. Estaba segura de que lo sospechaba desde el momento en que se enteró del accidente.
Asentí en señal de conformidad. Ella preguntó por qué, y le expliqué que había pinchado sus teléfonos del trabajo y de casa, escuchando sus conversaciones con él. Le conté que lo había oído todo, incluidas sus conversaciones sobre que él volviera a ser padre e incluso sus consideraciones sobre una posible reunión. No de inmediato, pero quizá más adelante, después de que las cosas se hubieran calmado. Afirmé que era evidente que nunca había existido un amor o respeto genuino por mí, y que ella solo me había estado utilizando todos estos años y que seguiría haciéndolo si se le diera la oportunidad. Se preguntó si su final estaba cerca. Asentí en señal de conformidad, afirmando que era solo cuestión de tiempo. 2 meses después, se cansó de esperar y se quitó la vida. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por María. Se había convertido en una extraña para mí hacía más de un año, cuando oí por primera vez la grabación que exponía la falsedad de nuestro matrimonio. Sin embargo, mis lágrimas brotaron porque mis hijos sufrían. Sus inocentes corazones destrozados por esta tragedia me rompieron el mío. María me dejó una carta, colocada estratégicamente para que solo yo la descubriera. La carta empezaba: querido Tom, lo siento muchísimo. Me importaba Tim, pero no de la manera en que te apreciaba a ti. Mi amor por ti superó cualquier otra cosa. Soy consciente de que mis acciones aniquilaron tu amor por mí, y no puedo soportar una vida sin él. Entiendo el inmenso dolor que te causé, y esperaba que con el tiempo pudieras encontrar en tu interior la posibilidad de perdonarme y amarme una vez más. Me di cuenta de que mis decisiones te transformaron en una persona que nunca habías sido antes. Cuando te vi enfrentarte a él, comprendí que tu amor por mí había desaparecido, y no podía soportar aceptar esa verdad. Me llevaré a la tumba el conocimiento de haber arruinado a un buen hombre. Supongo que tú no eras el marido ideal para mí después de todo. Lo que yo realmente quería era un hombre que pudiera aceptar mi egoísmo, mi deseo de amar y ser amada por 2 hombres. No te culpo porque es algo irrazonable pedirle a nadie, pero eso es lo que yo anhelaba. Me faltó la fuerza para liberarme del amor de Tim. Debería haberlo hecho, pero no pude. Espero que mi muerte te libere de la agitación interior que estás experimentando. Espero que algún día encuentres en tu corazón la posibilidad de dejar ir la ira que sientes hacia mí y hacia Tim. Rezo para que con el tiempo te perdones a ti mismo por la persona en la que te convertiste y por tus acciones hacia Tim. También sé que la ira nunca está presente cuando estás con tus hijos. Puedo ver el amor y la admiración en tus ojos, y me hace feliz ver que ellos te aman de vuelta. Cuando mires a los niños, espero que puedas ver una parte de mí en ellos y amarlos un poco más por ello. Espero que algún día me vuelvas a amar a través de tu amor por ellos. Lo siento mucho, Tom. Por favor, perdóname por esta última acción. Ya no puedo más. Te amo, María. Esta vez lloré de verdad. La ira desapareció, como ella había esperado. Lloré por la amiga que perdí y que nunca más compartiría risas o lágrimas conmigo. Lloré por la amante que nunca más me abrazaría ni me amaría. Lloré por la madre de mis hijos que no formaría parte de sus vidas, de sus alegrías, de sus bodas, de sus nietos, de sus logros o de sus reveses nunca más. Lloré por el vacío en mi corazón que quedó cuando desapareció el odio. Había llenado ese espacio con odio para borrar el amor que sentía por ella, y ahora estaba vacío. Lloré por la vida que había imaginado con María, sabiendo que nunca podría ser reemplazada. Y luego lloré por mi alma, dándome cuenta de que me había permitido ser menos que humano a causa de mi odio. Me deshice de la carta. Fui al banco y me deshice de todas las pruebas de que ella hizo trampas, excepto la prueba de ADN que se guardaba en la caja de seguridad. Nadie se enteraría de ello a menos que hubiera una futura razón de salud para que mis hijos lo supieran. Yo no soy su padre biológico. En mi testamento, dispuse que se depositara dinero en un fondo fiduciario médico y nombré a un administrador médico para que lo gestionara. Los resultados del ADN se entregarían al administrador en un sobresellado, para que solo se abriera si hubiera algún problema de salud hereditario. Hago todo lo posible para mantener el recuerdo de María positivo y saludable para sus hijos y su familia. Nadie más necesitaba saber lo que hizo ella. Nunca impedí que los padres de María vieran a sus nietos. Los amaban y los trataban bien. Sabía que me hacían responsable de la muerte de su hija. Podía verlo en sus ojos, pero eran lo suficientemente inteligentes como para no mencionarlo. Supongo que pensé que era mejor tratarme bien, o podría no dejarles ver a sus nietos.
No habría hecho eso, pero me sentí agradecido de que no me molestaran. Con el tiempo, el vacío en mi corazón empezó a llenarse de amor por los niños y de recuerdos entrañables de María. A pesar de todo lo que pasó, ella me había hecho feliz durante 8 años, y ya no quería borrar eso. Con el tiempo, incluso me perdoné a mí mismo. Llevó un tiempo, pero sucedió. Tenía 3 hijos maravillosos, y necesitaban a su padre. Me senté en la primera fila y vi a Alex graduarse de la secundaria. Recibió su diploma del presidente de la junta escolar, quien le dio un cálido abrazo. La siguiente fue su hija, Jennifer. Ella también recibió su diploma y un abrazo. Jennifer era la novia de Alex, y habían estado juntos desde su primer día de secundaria hace 4 años. No podía estar más orgulloso de él, y no pude evitar pensar que María también estaría orgullosa. Sé que tenía lágrimas en los ojos mientras salían del escenario juntos, con un aspecto tan adulto. Alex y Jennifer se dirigirían a la Universidad de Illinois en otoño, y estaban profundamente enamorados. Era evidente para todos que acabarían casándose. Estaba seguro de que a María también le habría gustado Jennifer. Después de que terminara la ceremonia, bajaron al público y me dieron un fuerte abrazo. No podría haber estado más orgulloso de ellos. A ambos les fue muy bien en la escuela y eran geniales en los deportes. Su futuro parecía muy prometedor. Alex preguntó si estaba bien que él y Jennifer fueran a algunas fiestas de graduación antes de volver a casa, y yo dije que sí. Jennifer me dio otro abrazo y me dijo, gracias, papá, nos vemos a ti y a mamá más tarde. Mientras se marchaban, pensé en cómo me había llamado, papá. Yo también me había convertido en su padre. Conocí a Leslie, su madre, unas semanas después de que Alex empezara la secundaria. Era la presidenta de la junta escolar y participaba en las actividades escolares. Alex no paraba de hablar de Jennifer y de lo genial que era su madre, y al final nos conocimos en un partido de fútbol. Me sentí como un adolescente otra vez porque Leslie me enamoró al instante. Probablemente actué como un tonto. Supe que era madre soltera. Se había divorciado cuando Jennifer tenía 9 años, y su exmarido no quería saber nada de su familia. Después de charlar un rato, le pregunté si quería tomar un café después del partido, y ella dijo que sí. Pasamos mucho tiempo juntos, y un año después, nos casamos. La amo profundamente, y ella me ama a mí también. Durante mucho tiempo, no pensé que pudiera volver a ser felizmente casado, pero lo soy.